La enseñanza casi no explica así. Pero nosotros por palabras sabemos, por la misericordia del Señor. Y entonces, y todo lo que, como dice, también Pablo dice también Timoteo, indiscutiblemente grande este misterio de la piedad, dice. Cristo fue manifestado en carne, dice, y justificado en el Espíritu. Pero ¿cómo entendemos por qué dice eso? Y también encontramos también, vamos a ver un poco en 6 de Juan 6, a donde dice la encarnación. Entonces dice 10:33. Sí, que tú siendo hombre te haces Dios. No, lo que estoy queriendo buscar ahora, que dice que lo que no ha creído, dice que Cristo fue manifestado en carne, no es de él. Espera que voy a agarrar el otro libro. Ese es el primero, cual me parece que dice. No. Tráeme un poco mi Biblia acá, mi amor. Ay, esa Biblia tráeme. Por ejemplo, nosotros leemos. Yo soy el pan vivo. Eso. ¿A dónde está? 6:51 entonces. ¿De cuál? Lea. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, esta es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Sí. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esta palabra, por ejemplo, ¿cómo interpretamos? Si no coméis su carne y su sangre, no puede tener parte conmigo. Entonces, si uno no sabe por qué dice eso, esa es, por ejemplo, la religión de los fariseos, que dice que Cristo no fue encarnado. Entonces, si nosotros leemos así, no vamos a poder explicar esto. Por eso es bueno que usted que sepa cada religión de ellos, porque hay, como dije, hay 6 manifestaciones de los judíos. Vamos a ver ahora de las religiones, cada uno como la manera de creer ellos. Entonces, por eso, acá, por ejemplo, dice, si no come ni carne ni sangre, no puede ver el reino de Dios. No es salvo. Entonces, eso era los fariseos. Entonces, por eso es bueno saber, que cada entendimiento de ellos, cada religión de ellos. Entonces, para que ustedes sepan la Biblia, ¿por qué dice eso? Porque la carne, la encarnación, ellos no creen que Cristo es lo que ha venido, ellos dicen que va a venir, ellos están esperando. Ellos no es que, ellos venían predicando que va a venir Cristo, pero ellos hasta ahora esperan
que venga Cristo. Como dice ahí en Corintios, 2 de Corintios 3, dice, cuando lee del Antiguo Testamento, ahí vemos. Tres, más o menos en el 15, más o menos está. 2 de Corintios, más o menos, dice, hasta hoy, dice, cuando se lee a Moisés. 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No les voy a quemar, me voy de... Bueno, y entonces vemos acá que dice que cuando lee el Antiguo Testamento ellos no creen el Nuevo Testamento, los judíos, fariseos, no creen. Entonces ellos dicen que no es Cristo lo que se ha encarnado, lo que se ha manifestado. Entonces ellos directamente el Antiguo Testamento nada más lee y queda el mismo velo. ¿Qué quiere decir? Está cerrado su mente, no cree, es incrédulo, no cree que Cristo ya ha venido y ellos siguen esperando hasta ahora que venga el Cristo a nacer. Entonces por eso la Biblia está así, y si nosotros dice, el que no me come ni carne ni sangre no puede heredar el reino de Dios. ¿Y cómo vamos a explicar a la gente si nosotros no sabemos por qué dice eso? Por eso es bueno saber de dónde sale que esa enseñanza de los fariseos. Igual léeme un poquito más de ese Juan abajo. Por eso la palabra de Dios es todo en parábola y tiene que saber dividir bien el por qué en cada parte dice. Y para que usted explique bien, porque si no, explica todo mal. Hace una ensalada, ni no sabe el por qué dice. Seguí. Viene de vuelta, 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré en mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto te digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Bueno, ahí por ejemplo, muchas cosas es para sacar. Yo soy el pan de vida. ¿Por qué la gente ora por él antes de comer? Porque entiende naturalmente. Dice, y si quiere orar, oren. Pero no tendría por qué hacerlo. Y sí, lo que tiene que usted orar es para que tenga el pan diario, la palabra. Pero nadie se preocupa de orar que cuando le falta la palabra. Yo soy el pan de vida, dice. Entonces, y la gente entendiendo natural, interpreta todo mal. Bueno, ahora no está mal, que dé gracias por la comida. Pero ahí está diciendo espiritualmente, el pan nuestro de cada día, danos hoy, perdónanos nuestra deuda. Pero ese pan, veo que está hablando por la vida de él, por la palabra, que todos los días tengamos la palabra de Dios. Pero nadie se preocupa por si hoy escucha la palabra, hoy tiene la palabra o no.
Y cree mismo que no es pecado no escuchar la palabra. Viene cuando o puede a la palabra. Y entonces por eso se entiende todo mal la palabra de Dios, porque entiende naturalmente. Y también dice la carne. Vemos nosotros el que come mi carne y mi sangre, y la vida de él. Pero los judíos no creyeron que Cristo fue lo que vino a encarnarse, a nacer y que dio la vida, porque nosotros vemos en Mateo 28 más o menos, que cuando él murió, dice que le dice que a los judíos mismos le dice que le ponga piedras sobre su sepultura para que por ahí, porque la piedra es figura de la incredulidad. Por otro lado, la piedra habla de la fe. Por eso tiene que fijarse y dividir bien la palabra de Dios. Bueno. 28:11. No, de 28, de 62 y todo. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guarda, id y asegurarle como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndola en la guardia, poniendo guardia. Pasando el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellos, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellos iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como que se le había instruido. Este dicho se había divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los mismos judíos vio que lo que le entregó a matar a Pilato. ¿Pilato quién es? Gobernador de Roma. Entonces ahí Roma le tiene que cumplir su ley, porque ahí estaba Israel en esos tiempos, porque ellos le persiguieron antes
los griegos le querían matar todo, entonces ellos le pidieron ayuda a los a los de romanos, y entonces por eso tenía que cumplir la ley y le mataba al Señor Jesús, Pilato. Pero ellos le mandaron a matar el mismo judío, ¿por qué? Porque dice que no es su Cristo. Entonces, ellos dicen que no es el Cristo lo que ha venido. Entonces, toda esta cosa es bueno saber para que usted pueda entender bien la palabra de Dios. Vemos que vino y le pusieron la piedra para que no resucite, dice. Y entonces, para que no sea, dice, para que no se divulgue que no afirme ahí que era el Cristo que ha venido. Porque si dice que resucita, va a decir Dios que ellos mienten. Entonces ellos quieren confirmar, por eso aún le pagaba a los soldados para que diga que a la noche le viene a robar los discípulos, por eso Dios no está, no es que resucitó. Entonces quiere desmentir la resurrección de Cristo. Entonces toda esta cosa que era por la enseñanza de los fariseos. Ellos dicen que no hay resurrección de los muertos. No, ellos dicen que no era Cristo lo que ha venido a morir en la cruz. Y después vio que, así vio que mucha parte está y nosotros habla y no sabemos por qué no podemos ni interpretar bien la palabra de Dios. Entonces, porque no sabemos de qué religión está hablando. Ese era el mismo judío fariseo. Y decimos hoy que había, también vamos a ver lo otro, también fariseo, decía saduceo ahora. Por eso es bueno que ustedes sepan bien. Y en esos tiempos había mucho entendimiento, no era el judío que decía una cosa nada más, sino se dividía entre ellos otra vez: fariseo, saduceo, celote, esenio, samaritano. Entonces tiene que saber todo qué entendimiento cada uno tenía. Entonces, ¿para qué? Porque está todo en la Biblia y a veces no sabemos por qué Dios que escribió tal cosa y tal cosa. Vemos nosotros acá en Corintios, saduceo ahora. En Hecho mismo, vamos en Hecho primero, que dice, en Hecho 23 más o menos está, que los fariseos y los saduceos se juntaron y después se dividieron ellos. Por la esperanza, ¿no? Por razón de la esperanza. Porque los fariseos creían y el otro no. Y el otro no. ¿Qué era que buscamos? La discusión de la doctrina de los fariseos, que uno negaba y otro no, el saduceo. ¿A dónde te dije que No me dijiste. ¿Cuánto? 23:6 de Hechos. 23:6. Ay. $23.6.
¿Vio? 23:6 de Hechos. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceo y otra de fariseo, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Vemos acá que acá se dice: estaba junto contra Pablo los fariseos y saduceos, pero después se dividieron, porque él dice: yo soy fariseo, dice él, porque Pablo era fariseo, pero cuando vino también Cristo, no creyó también que era el Cristo, y perseguía a los judíos que creían. Entonces, por eso le quería meter, Dios, que le está acá persiguiendo a Pablo mismo. Y vemos también, había también que dice que se tenía que, porque había uno que también vio que un grupo que Pablo decía que era el Cristo y que la ley ya se terminó. Esa parte quiero encontrar. Acá no me está. Y que con ellos, con los nazareos, se corte todo el pelo. Y con el otro, que a los gentiles, que no le enseñen, Dios, que de la ley, sino solamente que le enseñe la idolatría, su pecado, todo. Pero que no le enseñe eso. Pero a lo otro, que cree que se tiene que raparse todo, porque ellos hacían todo, era simbolismo. Los nazareos era, digo, que era judío también. Entonces a Pablo le perseguía porque decía que quería invalidar la ley de Moisés. Vamos a ver. Acá está, 21. Desde 21 puede leer. O 20. 20. Desde ahí leer. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñen a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen la costumbre. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se informó acerca de ti,
sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles, han querido nosotros, los hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se obtengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Bueno, acá yo le tenía de confianza por Pablo, porque Pablo decía que ya se terminó la ley, ya se terminó la circuncisión y todo, ya no se tiene que circuncidar. Pero vemos nosotros otra vez Pablo, encontramos con los gentiles, dice, y con los judíos, porque él, por ejemplo, se fue otra vez a circuncidar después que dice que ya terminó todo, que ahora es el ministerio de justificación, que tenemos que nada más humillar de nuestro pecado y ya está. Pero ellos querían otra vez, era celoso de la ley de Moisés, entonces quería seguir otra vez circuncidando, como hoy mismo día. ¿Cuántos hermanos no entiende la palabra de Dios? Bueno, circuncisión casi no hace más nadie, pero se lava los pies, se pone, vio que el tul, también otro bautiza, Santa Cena, vio que hace también, vio que ayuno, hace muchas cosas, unción de aceite. Andaba a hablar de eso que ya se terminó a los otros hermanos, aunque ya no es ni judío encima. Por mal entendimiento de la palabra, te va a decir que eso es falsa doctrina. Como Pablo enseñaba que ya se terminó la ley, y después yo le que tenía desconfianza. Entonces, ellos querían seguir por la ley. Y entonces así también vio que nosotros, al no entender bien la palabra de Dios, vio que queremos hablar del bautismo, queremos hacer mimos. Cree que uno porque se bautiza vio que se pone mejor, que está más santificado, quiere seguir por la ley, no sabe que ya eso era simbolismo, que hasta que venga Cristo ya cumplió toda la ley. Entonces, como dice Juan Bautista, yo bautizo, dice, con agua, pero lo que viene tras mío bautizará con el Espíritu Santo, que viene tras de Juan Bautista, Cristo. Entonces él con fuego quema, destruye el pecado. Entonces, y vemos también que en un momento también lo enfrentan a Cristo, ¿no? Que le dice de la resurrección y que le dicen por la ley de Moisés, que dice que a medida que eran 7 hermanos que van muriendo y de quién ese también los saduceos dice. Entonces, porque antes había así los judíos se casaban, yo que si se muere un hermano de ellos y después se casa con otra mujer, entonces ellos todo natural hacían, pero ya después veo que ya ellos preguntaron los saduceos de quién esa mujer, ¿cómo lo que dice ahí? La resurrección. Claro, Cristo le dice que no conocen la palabra. Ahí ese es bueno leer, fíjate a nosotros. Entonces era eso. ¿Por qué pregunto? Porque ahí estaba la enseñanza de los saduceos. Entonces tiene que ir fijando cuánto enseñanza había en esos tiempos. 22, 23 de Mateo. Por eso nosotros tenemos que saber bien, dividir bien, que hasta la ley, como dice en la palabra de Dios, después vamos a leer en Juan, en Mateo sí, dice la ley y los profetas es hasta Juan el Bautista, el último ley que fue dado el bautismo es hasta Juan, después se terminó la ley ya, y ahora es el ministerio de justificación, pedir perdón por nuestro pecado. Nosotros tenemos que querer saber que nuestro pecado, la manifestación
cómo fuimos formados y de qué, por qué tanto sufrimiento y cómo destruir a Satanás. Eso es el ministerio de justificación. Pero lo que no sabe, sigue bautizando y es celoso, Inclusive no son judíos ellos y no era para ellos mismos la ley, y ellos siguen haciendo cuánto iglesia hace bautismo y es celoso, y hace unción de aceite, hace ayuno, hace Dios tantas cosas, Dios que hace ese, ¿cómo es? Santa Cena, y a la noche como es vigilia. La vigilia natural, como me dice el otro día vino uno que me dice que ¿por qué no hacemos vigilia? Y si nosotros tenemos que hacer, ¿ahora qué estamos haciendo? Estamos vigilando que Satanás cómo se manifiesta en nosotros, en cansancio a la palabra, divague de mente, en la palabra mismo te dice todo, aburrimiento a la palabra, y entonces tenemos que vigilar qué es lo que te toma tu mente. No hay necesidad que una noche nomás agarramos y hacemos vigilia. Todas las horas, todos los días tenemos que hacer, es un simbolismo. Entonces, pero al no saber la palabra, nos dividimos y entonces estamos, muchos se enojan porque hablamos, dice, falsa doctrina, dice, me dice mismo por mí. Y por Pablo también. A Pablo, ¿por qué? Yo que no le quería tomar el mensaje, porque dice que ya se terminó la ley. Entonces por eso ahí en Hechos mismo le dice, hagan ustedes, porque él dice con los judíos, dice, con los gentiles, le dice, por amor, digo que a la gente, para que no cierre si no entiende todavía, odia beber leche y no vianda, dice. Hablamos sabiduría con lo que han alcanzado madurez. Por eso ustedes no pueden ir a entrar en una iglesia ajena y a predicar que por ejemplo, que el bautismo ya se terminó, que ya la Santa Cena ya se terminó el simbolismo en el tiempo de la ley. No puede decir ya, vigilia no podemos hacer. Ustedes tienen que hacer nomás con ellos, para que no tenga desconfianza, para que dé pasito. Yo que vamos a ir mostrando el pecado y la humillación. Que come legumbre también. Dice, recibí a lo débil de la fe, porque eso es débil de la fe, porque no cree que es suficiente la muerte y la resurrección de Cristo para perdón de pecado. No es suficiente que pida perdón para que destruya nuestro sufrimiento, nuestro pecado. Es débil en la fe. Ellos creen que por el bautismo, todo ese que hace, por ejemplo, el ayuno y todo, cree que con ese se va a santificar. Es débil de la fe, porque no sabe la verdad. Entonces por eso ustedes tienen que saber bien la palabra, dividir bien. Hay distintas enseñanzas. Ahora, por ejemplo, vamos a leer de los saduceos. Vamos a ver qué es lo que hacían los saduceos. ¿Cuál crees que le llama? Aquel día vinieron a él los saduceos. Los saduceos, escuche, esos son también judíos, pero es saduceo, tiene otra enseñanza. Que dicen que no hay resurrección. Que dice que no hay resurrección, que no hay salvación, que no hay perdón de pecados ya. Quedamos como nacemos. Ellos, eso es lo que dice. Entonces, lo que no cree es que no hay salvación. Entonces, ahí seguí leyendo. Le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió. No teniendo descendencia dejó la mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo, el tercero, hasta el 7º. Y después de todo murió también la mujer.
En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todas las tuvieron. Respondió Jesús, erréis e ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección no se casarán ni se dará en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído de que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ellos también hacen ese simbolismo, que se casaba cuando no hay, por ejemplo, hijos, se casaba otra vez con la mujer de su hermano. Eso era un simbolismo, una parábola, pero ellos vio que quería seguir haciendo así, pero no hay resurrección, no hay cambio de vida, dice ellos, no cree la resurrección, dice mismo. Entonces vemos acá 2 tipos de judíos ya encontramos. Uno, vemos nosotros en Hechos, estaba juntos primero. Uno creía, dice, que la resurrección. Los fariseos creen que va a venir Cristo, pero a ese Cristo que ha venido no cree. Ellos están esperando otro Cristo. Los saduceos dicen que no hay cambio de vida, salvación. Entonces, no hay resurrección de muertos. Como dice, para confirmar esa resurrección, dice en Colosenses, si habéis resucitado con Cristo, porque nosotros teníamos vida de muerte antes, vida de incredulidad, vuestro padre era el diablo, no conocíamos a Cristo, la fe, gozo, alegría, teníamos todo vida de muerte de Satanás. Y entonces, cuando Cristo vino, todo lo que reconoce que está en una vida de muerte, le sacó de la mano de Satanás. Esa es la salvación. Le salvó de la incredulidad a la fe. Esa es la resurrección. Resucitó la fe, gozo, paz, alegría, amor. Entonces, ellos no creían eso, que va a resucitar, que vamos a tener la vida de Cristo, se va a cambiar nuestra vida. Cree que toda la vida vamos a quedar en esa condición los saduceos, en la que vuestro padre va a ser todo el tiempo Satanás. Ellos no creen la resurrección. Vemos ahí, para que ustedes sepan, dividida bien, cuánta doctrina había en aquellos tiempos. Y por eso en la Biblia dice, y después en Corintios también encontramos, en 1 Corintios 15, más o menos, 32 por ahí. ¿Quién a mí me enseñó esta cosa? Yo leí la palabra, escudriñé la escritura. Y el Señor, si se humilla, ese bloqueo, ese desinterés que tiene, por eso usted tiene que saber bien dividir bien la palabra de Dios. A mí nadie me enseñó, Dios me enseñó. Entonces yo leía la escritura y el Señor me pedía perdón, que me limpie ese bloqueo que tengo, como lo otro, porque lo otro, hermano, hasta ahora, siendo encima gentil, no es ni judío, quiere otra vez ir por la ley, que la ley fue dada a Israel, no fue a los gentiles. ¿Y por qué nosotros tenemos que seguir el bautismo? El bautismo fue para la ley, para en el tiempo de los profetas, que había la circuncisión, que en 8 días les cortaba el prepucio, mostrando cortadura, que va a haber cortadura del pecado. Todo era simbolismo. Y entonces, y ahora nosotros, al no saber la palabra, torcemos tan manera la palabra. Y queremos nosotros toda la enseñanza en el tiempo de la ley y en el tiempo de los profetas, queremos nosotros agarrar para nosotros hacer todo, santificar con con eso enseñanza de ellos,
O sea, eso pasó. Ellos venían mostrando que va a venir Cristo. Pero cuando vino Cristo, ya Él cumplió ya el fin de la ley es Cristo, dice. Él cumplió todo ya lo dicho de ellos que venía haciendo naturalmente. Para nosotros no es para los gentiles, por eso dice Pablo ahí en Hechos. A los gentiles no le enseñen, le dice. A los otros le dice, se hace con ellos. Empezá para que no desconfíe, le dice, para que siga tomando la doctrina a que Cristo vino a morir en la cruz. Entonces, hace todo pelar tu cabello, era un simbolismo de consagración. Eso. Y entonces, hace ustedes, le dice. Pero a los gentiles le dice que le enseñe, que dice la idolatría, la hechicería, el pecado, para que pida perdón. Entonces, para nosotros no era el bautismo. ¿Y por qué? Los hermanos, al no entender la palabra, es celoso, ellos quieren otra vez por la ley. Y no era para ellos, porque no era para los gentiles, era para lo de antes, de los profetas, entre la ley. Hasta ahí, para el pueblo de Israel. Y vemos nosotros, que por eso es bueno entender bien por qué nosotros no hacemos el bautismo. Pero esto, ustedes, no puede hablar, se va en una iglesia ajena, como Pablo también le dice, ellos se corten nomás el pelo, se haga nomás esa ley, para que no desconfíe, para que siga agarrando de Pablo esta enseñanza. Pablo por eso era muy menospreciado, le llevaba preso, porque los fariseos decían que no era Cristo que ha venido. Y él decía que sí, confirmaba que sí. Y también Pablo dice, yo no vengo a bautizar, dice en Corintios 1, primera de Corintios 1. Primera Corintios 1, 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo, a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de lo demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dios no le mandó, dice, a bautizar, porque el bautismo era un simbolismo y ya se terminó, que mostraba, yo bautizo con agua, dice, pero lo que viene tras mío, dice, vio que Juan el Bautista. Entonces, el agua, cuando entra abajo de agua, símbolo de la muerte, del pecado. Cada día muero, dice Pablo. Cada día, cada vez que nosotros, por eso, cada pecado tenemos que vigilar por la palabra. ¿Qué pensamiento te está tomando? ¿Divague de mente? ¿Te cansa de la palabra? ¿Te aburre de la palabra? ¿No estás de acuerdo a la palabra? Entonces tenés que pedir perdón al Señor. Entonces ahí muere la incredulidad y resucita la fe. Muere ese cansancio a la palabra y resucita ese deseo de querer saber más y más. Entonces así, vio que enojo, ira por la corrección, pedí y vio que resucita el paz, goce, alegría, amor. Querés escuchar más y más. Querés más y más saber tu pecado. Entonces todas esas cosas, y vemos nosotros acá, que ya que leemos, Corintios, que Pablo nos vino a bautizar. Así también nosotros nos pertenece el bautismo. Vio que, y encima que él era judío, y nosotros, que no somos judíos, nosotros no pertenece a bautizar. Ni tampoco a los judíos ahora, pero
como ellos creen que el bautismo sigue todavía, entonces, o los hermanos hoy en día, lo que no son judíos, y ellos quieren bautizar, quieren otra vez el ministerio de la ley, quiere hacer todo el simbolismo, pero ya nosotros, ahora ya no terminó, ya Cristo terminó ya el ministerio, era ministerio de condenación eso. Había gloria, se manifestaba el poder de Dios con ellos, pero hasta que venga Cristo, ya después se terminó, Cristo ya, Dios cumplió la ley, lo que decía que Él va a venir a matar a Satanás, el ministerio antiguo de Satanás, porque nosotros fuimos formados todos en la esencia de Satanás, por eso sufrimos tanto los nervios, ira, depresiones, a veces no tenemos ganas ni de vivir, ¿qué es lo que nos agarra a nosotros? Y ese era, yo que el ministerio de condenación, pero ahora ya podemos salir conociendo el ministerio de justificación, reconocer tu injusticia, que ya fuimos formados. Por eso nosotros vemos, David, digo que él reconocía su nacimiento, de su nacimiento, en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. Mi rebelión está delante de ti, límpiame más y más. Entonces nosotros vemos el nacimiento de él, nuestro formato. ¿Vuestra madre quién es? Satanás. Entonces, desde el vientre de mi madre, la matriz de mi madre, dice también, simbólicamente. Entonces él reconoce. Y también encontramos por qué me tiene en cuenta el pecado de mi juventud. Entonces tenemos que nosotros, por eso saber la palabra de vivir bien, y para saber nuestro pecado, la palabra muestra a nosotros cómo fuimos formados ya. Y ya nosotros, todas las pasiones, todo ese espíritu de sinvergüencía, robo, pelea, guerra, no queremos escuchar la palabra, desinterés totalmente a la palabra. Todas esas cosas tenemos que pedir perdón. Eso el Señor vino a destruir. Entonces esa es la resurrección. Resucita cuando pedimos perdón. Señor, no te puedo escuchar. Me agarra cansancio. Me agarra, Señor, desinterés. Ya te cansa la palabra. Entonces pedí al Señor, Señor, Dios, que esté vigilando cómo Satanás se está manifestando en tu mente. Esté vigilando que Satanás no tome posesión en cansancio, en pereza, enojo, ira por la corrección. No estás de acuerdo, querés seguir, Dios, que como te enseñaron del bautismo, no querés, Dios, que la verdad. Porque el Señor, Dios, que ahora es ministerio de justificación, solamente limpiándote. Él cumplió ya todo el ministerio de condenación que venía predicando los profetas, y también lo que quiero saber que quede en la cabeza a ustedes. Hasta Moisés, él vio que hasta el formato venía predicando los profetas, los hijos de Adán. Adán se fue formado en el pecado, pero después salió, Dios, todo profeta los hijos. Y Caín, escuche bien, Caín es figura de la vieja creación, de Satanás. A él, la familia, dividió el Señor. Y dice Caín que tenía miedo que le mate a alguien. ¿Ese qué quiere decir? Ni un ser humano puede matar a Satanás. La incredulidad, la maldad, vicio, que no querés saber nada de Dios, te cansa. Ese Satanás no puede vos sacar de vos. Solamente pedir perdón al Señor. Cristo vino a matar. Esa es la señal que puso el Señor sobre Satanás, que Él va a venir a destruir a Satanás. Entonces, después, en el tiempo de Noé, son 10 profetas, hijo y hija. Y después, 10 profetas hay. Y ahí vino a predicar otra vez Noé.
habla del diluvio, del juicio que va a venir cuando Cristo vino a morir en la cruz. Es un ministerio que se va a cumplir cuando Cristo vino, se cumplió, vino el juicio. El arca era Cristo mismo. Y todos los 8 personas, dicen, no era 8 nada más, sino el número 8 es el número de todo aquello que pide perdón y cree, entra a Cristo. Habla de la nueva creación, el número 8. Y entonces, todo lo que cree entró en el arca, entra en la fe, gozo, paz, alegría, amor. Hasta ahí era 10. Y después, de Sem otra vez. Si usted lee Génesis, vio que de Sem, otra vez viene hasta Abraham 10 tribus más. Son 20 profetas ahí. Ahí no hay todavía ley. Ahí no trata todavía. Usted tiene que saber, porque en la enseñanza yo leo y dice que Moisés vio que los 5 libros hizo Moisés. Pero no fue así. Los profetas que entonces profetizaron, ellos vieron, yo venía viendo en profecía, venía viendo como árbol, como víbora, tiniebla, luz, y ellos hacían dibujo, porque en esos tiempos no había todavía letra. Entonces éramos como un impío. Entonces el Señor le hablaba, por ejemplo, ¿cómo le habló a Adán? Le mostró 2 árboles. Y ellos hicieron así ese 2 árboles dibujo. Y dejaron en las piedras, dejaron en las paredes. En las paredes. Vio que en pergamino, en distintas formas ellos hacían dibujos. Y los otros profetas venían viendo otros como víboras. A Satanás, por ejemplo. Y Satanás no es víbora. Y entonces todo es natural. Perdóname, es tentación, Satanás. Satanás es tentación. Queremos demasiado enamorarse, robar, sinvergüencía, bueno, todo lo malo, incredulidad, no creer a Dios, creer más a Satanás. Bueno, y entonces los profetas ya venían escribiendo. ¿Cómo va a escribir los primeros libros en Moisés? Si Moisés todavía ni existía. 20 profetas después que se escribió todo ese libro, o que se deja todo ahí el dibujo que ellos venían viendo. Después, jamás puede ser Moisés que escribió los primeros libros al menos. Porque después 20 profetas, después Abraham tuvo a, ¿cómo se llama el hijo? Isaac. Y después Isaac tuvo a Jacob, nieto de Abraham es Jacob. Y de ahí recién empezó a tratar con el tribu de Israel. Agarró como pueblo para él, solamente trataba con el pueblo de Israel. Pero más antes trataba esos 20 profetas que venía profetizando, no era judío, sino era gentil, todo, no había todavía en esos tiempos. Esas cosas es muy importante para dividir bien, para que no sea engañado por cualquier doctrina, no sea niño fluctuante, llevado por cualquier doctrina. Entonces, por eso, sepa que después de 20 encontramos en Reyes. Vamos a ver. ¿A dónde tengo mi...? Por eso tiene que leer la palabra de Dios. No sea ignorante, no diga lo que se escucha nomás. No sea niño fluctuante llevado por cualquier doctrina. Porque los hermanos no saben que ya terminó
el bautismo, todos los simbolismos, que era hasta la ley eso, y que Cristo ya cumplió todo, ni tampoco, no es para los gentiles, es para los judíos, era el bautismo y eso. Y vamos a ver, Primera Crónica dice. Y después tiene que leer otra vez y ahí vas a ver. Déjale. Primera Crónica, ¿cuánto? Adán, Set, Enos, Cainán, Malalet, Jaret, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Y después el otro es Primera de Crónica 1:24. De eso después Noé hasta Abraham. Escuche, para que divida bien, para que no diga que yo nomás digo, está escrito en la palabra, y eso es lo que usted tiene que dividir bien. No vaya a decir nomás lo que otro enseña. Sem, Arfahat, Sela, Eber, Peleg, Reú, Serum, Nacor, Taré y Abram, el cual es Abraham. Otro 10 más. Son 20 profetas ahí, que no es judío, es gentil, con todo el Señor, toda la humanidad trataba primero. Por eso no se engañe. Moisés jamás puede escribir, vio que ellos, esto primero, Génesis por ejemplo, Génesis, vio que los profetas venían profetizando lo que ellos vieron, y ya ellos hacían dibujos, lo que ellos vieron, porque antes se veía todo por dibujo, vemos nosotros, era todo en parábola, cielo, tierra vieja, desordenada y vacía, tiniebla, luz, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y las aguas ¿qué era? La palabra de Dios, sobre la palabra, ¿y cómo se movía? Vio que los profetas venían, vio que profetizaba y veía, ellos cuentan lo que veía. Entonces, así se movía, va contando uno a otro, se va contando, ellos predicando a donde van los profetas, se movía el Espíritu de Dios, que es Cristo, existía el árbol de la vida que va a venir a destruir la vieja creación. Entonces veía todo en lo natural para espiritualizar. Entonces ellos lo que primero escribieron fue, y los profetas que vieron, los 20 profetas escribieron lo que ellos vieron. Después ya vio que Moisés, sí, cuando el trato de Moisés, cuando sacó, vio que también Moisés sabemos que después nació, creció, y después vio que estaba todo en cautiverio su pueblo, después grande, él se fue, ahí recién sacó, se fue a predicar a su pueblo Israel, y ahí sacó de Egipto. Ahí recién predicó Moisés. Si es que tiene que dividir bien la palabra de Dios. Entonces, sepa bien, porque la palabra está todo, no es que porque me antoja a mí yo estoy diciendo. Ese no es palabra de la sierva, sino es palabra de Dios lo que estoy mostrando a usted palabrita por palabrita, para que usted no sea ignorante de la palabra de Dios. Esas cosas es bueno que usted divida bien, porque si no va a ser como los otros hermanos.
¿Por qué los pastores quieren seguir haciendo bautismo y eso? Vamos a ver rápidamente en Mateo 11, a donde dice que hasta Juan, los profetas y la ley, hasta Juan. ¿Y por qué no queremos esa palabra? Somos ignorantes a la palabra. Y queremos otra vez, inclusive, Dios no era para nosotros la ley. ¿Y nosotros por qué queremos bautizar? ¿Por qué los hermanos? Dios que dice que falsa doctrina, cuando le muestra el pecado, cuando le dice que se tiene que humillarse. Todos, Dios que quiere. Es que aunque han escrito muchos versículos invalidando el bautismo, todos agarran del mismo que Jesucristo se bautizó. Todos Cristo vino a cumplir la ley. Él se bautizó. Porque Él vino a bautizar mostrando su muerte y la resurrección. Inclusive, después ya murió y resucitó ya, Él recién dice que Él se bautizó. Y hace mucho que Él murió y resucitó ya. Ni no sabe yo qué tiempo se escribió la Biblia ni nada. Si usted no sabe, no divide bien, estamos diciendo, hoy estamos empezando de los saduceos, fariseos, ahora tenemos que ver también Dios que el otro dos más que no, y también samaritano. Sí. Hay 5, 6 y los que creyeron era 6 con ese, pero 5 era lo que no era salvo. Y entonces vemos, vamos a ir rápidamente ahí, porque si no, no vamos a terminar nunca. Mateo, ¿cuánto? 11, 13 me parece. Y dice la palabra, dice, hasta el bautismo, ¿no? ¿Cómo dice? La ley y los profetas, y hasta Juan. ¿Y por qué no creemos esa palabra? Somos ignorantes a la palabra. Lo que escuchamos nomás, y nosotros queremos seguir, Dios que el bautismo. Seguimos otra vez toda la ley. Y la palabra nos dice bien claro. Somos ignorantes a la palabra. Por eso se entiende todo mal la palabra de Dios. Y inclusive todo lleva a la segunda venida. Y sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en el año 50 Mateo. Y después se va escribiendo en 65, 70 y el último que se escribió más tarde fue en el 87 al 97 Apocalipsis. Pero ya murió y resucitó. Recién hay cuenta que Cristo va a morir y va a resucitar. Y mucho toma todo como futuro. Y recién muestra Cristo que estaba con los discípulos enseñando de la muerte y la resurrección. Y hace mucho que murió y resucitó. Todas esas cosas nosotros no podemos entender naturalmente. Entendemos todo mal. Por eso Cristo se bautizó, porque Él viene a mostrar otra vez, ahí está mostrando que Él va a morir y va a resucitar. Pero Él ya hace mucho murió y resucitó. Y una parábola, tenemos que por eso saber bien la palabra de Dios para acomodar bien. Lo espiritual, dice, ese se ha de entender espiritualmente. ¿Y cómo entendemos espiritualmente? Humillándonos. Somos torpes, toscos en la palabra de Dios, torcemos todo. Bueno, ¿qué era que? 11, 12 de Mateo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirle, él es aquel Elías que había de venir. Y todavía, si nosotros, algunos dicen que Elías va a venir en el milenio, que va a haber una guerra, Dios que la guerra era desde que Cristo creó a la vieja creación Satanás. Hace guerra. Los hijos del diablo hacían guerra con los hijos de Dios. No le iba y no le atropellaba
y le quería devorar todo su tesoro y todo, le mataba, quería eliminar la vida de Cristo. Esa era la guerra que hablaba. ¿Y qué era que decía? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y nosotros, lo que seguimos queriendo por la ley otra vez ir. Y ya, ahora terminó ya ese ministerio de condenación. Les quería contar que hay una doctrina que yo también veo que en la escuela se enseñaba. Ahí va a haber 7 años de guerra. Ellos están esperando. Entonces 7 años de guerra, dice. Y después termina y 1000 años de paz, dice. Y ahí va a venir Elías y Moisés, dice ellos. Y ahí dice que aquel Elías era el Juan Bautista. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Elías ya no va a venir más, pero ellos mandan, entiende todo mal, dice que en el milenio se va a venir Elías y Moisés. Entonces esa es una mala interpretación, está en Apocalipsis eso. Pero digo que es una mala interpretación. Ya un día vamos a ir leyendo esa parte. 1000 años de paz, dice. Por eso ellos dicen que va a haber 1000 años de paz y después va a venir Elías y va a ser el final. Y todo mal interpretado. Acá ya cuenta que Elías era el Juan Bautista. ¿Por qué dice que Elías era el Juan Bautista? Porque tenía el mismo ministerio. De Elías, Juan Bautista tenía el mismo ministerio de Elías. Predicaba que Cristo va a venir a morir en la cruz. Por eso le dice también Eliseo que le dé una porción de su espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Una parte de su entendimiento que va a venir Cristo a matar a Satanás. Va a pasar, creo que el tiempo del pasado, el tiempo del tiempo de Satanás, que vuestro padre era el diablo. Y después pasó que Cristo ahora es vuestro Padre. El tiempo de justificación. Por eso, esta cosa es muy lindo que ustedes vivan.